que otra vez versa sobre la cuestión Francisco, papa que ha dado mucho que hablar al mundo, pero en particular a los latinoamericanos y naturalmente a los argentinos, porque va a recepcionar en las próximas horas, próximos días, a un ex combatiente de Malvinas. Porque ya recibió, efectivamente, no que lo va a recibir, sino que ya lo recibió. Se llama Oscar Doria Fernández. Estuvo con él y por eso vamos al encuentro justamente a Mallorca, donde él vive, para que cuente detalles y al mismo tiempo la perspectiva de qué capítulo se abre según su real entender y comprender. Oscar, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Paulino Rodríguez lo saluda en Buenos Aires. Buen día. Bueno, muy buenos días, Paulino. Muy bien, muy contento y esperanzado de esta entrevista que teníamos pendiente y todo mi cariño por delante. Estoy ahora mismo en Italia, en el Hotel Goldoni, todavía sigo en Italia, Ajá. y vivo en las Islas Canarias, ¿no? Porque Palma de Mallorca está en el Mediterráneo, pero bueno, simplemente esa salvedad, Está muy bien. porque bueno, el tema fue el día 15 a las 9 de la mañana. Ante eso, bueno, yo recibo un email de parte de la editorial Argentinidad, donde yo edité mi libro en el 2010, de parte del licenciado Juan Francisco de Sousa, que es el propietario, a cual envío un saludo enorme, diciendo que, bueno, estaba convocado por el Papa para, bueno, una audiencia en el Vaticano, ¿no? Yo comento esto porque muchas veces se plantean preguntas y bueno, ¿y tú lo pediste? Yo nunca he pedido nada, yo no he conocido hasta el día 15 a su santidad en Buenos Aires, yo nunca he tenido relación porque hace 28 años que estoy fuera. Y bueno, ha sido toda una sorpresa, no puedo negar que desde el día 26 al día 15 o al 14, mejor dicho, me la pasé llorando, ¿no? Es decir, cada 1 hora, 2 horas lloraba, ¿no? Bueno, era algo que me superaba por sí solo, ¿no? Mm. ¿Usted de profesión católica? Sí, por supuesto, claro. Eh, ¿Tiene? Pecador como todo el mundo, ¿eh? Cuidado, también lo digo porque el Papa también hace alusión a eso también, ¿no? Y lo dijo en la catequesis del día 15, ¿no? ¿Cuánto duró el encuentro y cuál es su expectativa respecto a una eventual pacificación por la cuestión Malvinas, que entiendo es, yo diría, el principal desafío de cara al futuro, además, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver, yo cuando fui al Vaticano, cuando a mí se me dio la posibilidad de ir, eh, empezaba a ver claro, o empezaba a tener claro, o empezaba a tener sentido lo que había pasado en la guerra y lo que había pasado 30 años después, ¿no? Cuando en algún momento pensamos que Dios nos había abandonado, yo creo que lo que hizo fue seguir caminando con nosotros y nos preparó todos estos años para hoy haber estado con el Santo Padre, ¿no? En su misericordia. Y digo esto porque no podemos perder nunca, no podemos perder nunca el objetivo de quién es el Santo Padre, ¿no? Es decir, cuando tú estás delante de él, estás delante del sucesor de Pedro, ¿no? Que ha caminado con Jesucristo, ¿no? Desde la fe. Si no entendemos así, nos vamos a sacar una foto nada más. Digo esto porque hay detalles que son más importantes inclusive que la propia foto que uno se saca con el Papa o que sale con el Papa, ¿no? Eh, Expectativas, bueno, yo le llevé mi libro de regalo y le di la propiedad intelectual del libro y para que él la pudiera, si cree conveniente, editar. Sí le dije que no era un libro de guerra en el primer momento que lo vi, le dije que era un libro muy humano y que bueno, es una experiencia también que estuvo Dios con nosotros, ¿no? Lo vio muy bien, en la foto se ve muy bien cuando él se interesa por el libro y mira la tapa y demás. Y luego sí, fundamentalmente, cuando nos cogimos de los brazos, nos agarramos de los brazos, yo le dije que venía de parte de los 649 mártires que tenemos, nuestros hermanos que tenemos en Malvinas, con un sentimiento muy profundo, y las madres de ellos, ¿no? Y los familiares, que así me lo habían pedido y así hice, ¿no? Y no solamente eso, sino de nosotros y de los 700 ya más muertos que hay por suicidio, ¿no? Porque cuando después le dije eso y bueno, y le entregué todo y se bendijeron 2 crucifijos para llevar a Malvinas, eh,
cuando le di el abrazo final, que nos dimos un abrazo, yo al oído le dije que lo amaba profundamente, ¿no? Y que iba a estar con él hasta el final. Yo tengo un compromiso, mi vida ha cambiado en este momento, eso sí tengo que decirlo, y ha cambiado para estar al lado de él, ¿no? Para hacer esta guerra santa, ¿no? En el buen sentido de la palabra, ¿no? ¿Eso implica que hubo algún compromiso de Francisco respecto a interceder por la cuestión Malvinas con el gobierno británico, como han traslucido algunas noticias desde el Vaticano? ¿A usted le encomendó alguna tarea cuando vaya a Malvinas? ¿Cuándo además va a ir, si es que lo hará pronto? En fin, se me ocurren muchas preguntas y está bueno lo que me está contando, definitivamente bueno. Bueno, cuando el Papa Francisco yo le digo para qué son los crucifijos, al darme su bendición, conjuntamente con los rosarios que llevé, que dejaré un crucifijo, y se lo expliqué al Santo Padre, un crucifijo va para el cementerio de Darwin, donde están nuestros fallecidos, y el otro va para el cementerio católico, pues también es un cementerio protestante, ¿no? Para el cementerio católico de las Islas Inglés. Él inmediatamente asintió con la cabeza, me dijo muy bien, y profundamente los bendijo, se puede ver en las fotos inclusive. Y la cogió los dos, agarró los dos crucifijos con la mano y los bendijo, ¿no? Inmediatamente me hizo portador de esa bendición, ¿no? Para llevar a Malvinas, ¿no? Esa es una pregunta que le contesto, Paulino. El Papa, cuando yo le hablé, le dije la palabra Malvinas y le dije de parte de quién venía y lo que lo queríamos los veteranos de guerra, no siempre hay una palabra hablada, ¿no? Hay un gesto, hay una mirada, hay un abrazo, hay un compromiso. Estamos hablando que es el líder espiritual más importante del mundo, ¿no? La única palabra que sí dijo en voz alta es que él pedía por la paz, ¿no? Es decir, cuando yo le hablé de Inglaterra y de Argentina, ¿no? Eso sí lo dijo en voz alta y se escuchan las grabaciones, ¿no? Pero después hay gestos y hay cosas y hay detalles que hacen mucho a respuestas, ¿no? Y dan muchas respuestas, ¿no? De respuestas que también no se pueden expresar, ¿no? Sino hay que interiorizarlas y bueno, ahí está un poco también el mensaje, ¿no? Es decir, los mensajes cristianos. Yo creo que lo fundamental es hacer un trabajo espiritual, hacer un trabajo desde la humildad, hacer un trabajo en silencio. Esto yo pensé que esto ha sido una cosa, un tema privado que yo he tenido con el Papa. Yo no vengo en nombre de nadie, sino de los que sí he nombrado, pero no de ningún ente oficial, de ningún país, de nada, ¿no? Es decir, nadie me encomendó esta tarea, sino la propia misericordia del Espíritu Santo, ¿no? Es así. Oscar, y su libro versa sobre una historia personal, tiene que ver con el capítulo naturalmente de 1982 y el después, ¿verdad? Sí, el libro, yo creo que las cosas no son por casualidad, sino por causalidad. Qué curioso, yo me enteré en ese mismo momento en la audiencia, y lo comentábamos con los corresponsales de La Nación y del Times aquí que me hicieron una entrevista en Italia. El prólogo del libro, te quiero empezar desde el principio porque esto es un tema muy, muy importante, es un detalle que tiene que ver con todo esto, ¿no? Con la magia de lo que puede ser cuando el Señor pone su mano, ¿no? Y bendice las cosas, ¿no? Y se hace presente. El prólogo del libro lo hace el brigadier don Luis Guillermo Castellano, nuestro líder, nuestro padre, una persona que todos respetamos profundamente por su acervo humano, y da la casualidad o la causalidad de que don Luis Guillermo Castellano es el sobrino de Ramón Castellano, que fue el que ordenó al Papa en Córdoba en el año 63, el 13 de diciembre del 63. O sea que ahí fue la primera sorpresa, que yo recibí 10 minutos antes de estar con el Santo Padre. El libro versa sobre una historia que es la historia de todos, en definitiva, en la guerra, y luego sí, y hay un mensaje claro, ¿no? Que, es decir, no nos ha llevado a nada haber hecho una guerra, todo lo contrario, dos países que eran amigos, dos países que se entendían, terminaron y a día de hoy están muy distantes de poder comunicarse.
que es un poco lo que contextualiza la palabra paz, ¿no? Y bueno, y el libro tiene también otro dato importante, que el epílogo del libro lo hizo la persona que me tomó prisionero, ¿no? Nick Vanderbilt, el cual también cuenta un poco cómo era yo en ese momento, qué es lo que había pasado, qué es lo que pensaban ellos. Es decir, teníamos ahí el dato de los dos bandos, ¿no? Y ayer, cuando me entrevistó, y esto es un dato muy importante, cuando me entrevistó el periódico The Times, después de entrevistarme y bueno, comentarle lo del tema de la entrevista con el Papa y demás, porque ya les digo, los detalles tienen que ver mucho con este proceso, ¿no?, de paz. A la hora se comunicaron con Nick Vanderbilt, con el interrogador con el que me tomó prisionero, y Nick recordó pues algunas cosas, y bueno, las pragmaron en el periódico también, ¿no?, porque él colaboró con las fotos de mi libro, y siempre hemos tenido palabras de mutuo respeto el uno al otro, con independencia de haber estado en una guerra y con independencia de él haberme interrogado, ¿no? Y yo creo que desde ahí se abre el nuevo paradigma, es decir, más allá del petróleo, más allá de los derechos de pesquería, más allá de lo que produzca políticamente o lo que fuera un conflicto, Malvinas es una tierra santa, es una tierra donde se ha derramado mucha sangre. No hay un lugar en Malvinas donde no haya un recuerdo del conflicto. Y yo creo que, bueno, eso nos está marcando una pauta, nos está diciendo algo, ¿no? Qué impresionante, bueno, el relato, Oscar, es extraordinario. Usted estuvo en la casa de Nick, como usted lo llama, aquel que lo interrogó. Él estuvo en su casa. Yo sé que usted se fue muy cerca de la guerra, se fue, si mal no tengo entendido, en el 85 de Buenos Aires. Eso es lo que me dan las cuentas, según lo que usted dice, de los 28 años de residencia, además, efectivamente ahí en el exterior, en Europa. ¿Pero esto se produjo en algún momento o ese encuentro fue ya bastante más tardíamente? Sí, bueno, yo no conozco a Nick después de la guerra, es decir, no lo he visto más. Eh, yo he ido a Inglaterra, pero he ido en otras circunstancias con un amigo, y ahí fue donde encontré el primer libro con mi foto, que me impactó muchísimo. La foto del equipo tomado prisionero, salen 5 libros ingleses. No, a Nick lo vuelvo a reencontrar por internet cuando empezamos con Emilio Duca, y vayan mis saludos y el agradecimiento eterno que yo tengo con Emilio, que es el otro coautor del libro, un hombre, un historiador de primer nivel. Entonces me habló de la posibilidad de poder encontrar a Nick para, bueno, que los datos, que el replanteo histórico del libro también tenga una veracidad a la hora de expresar uno y otro bando lo que había pasado, ¿no? Entonces lo encontré por internet, le mandé un mail y entonces ahí empezamos a comunicarnos. Él me manda la foto original de la toma de prisioneros porque él pertenecía al HQ3 de inteligencia. Él fue mi interrogador con un equipo de inteligencia. Fuimos los primeros interrogados. No todos fueron interrogados cuando se tomaron prisioneros. Digo esto porque ellos estaban muy detrás de los equipos de observación que éramos nosotros, no solamente para aniquilarlos, sino para, en el caso de cogerlos, de tomar los prisioneros, poder sacarle toda la información, ¿no? Porque nosotros teníamos frecuencias de radio, localizaciones de aviones, trabajamos muy intensamente con los bombardeos en San Carlos, ¿no?, junto a otros puestos de Darwin, puesto Biguá, el puesto Vasco y demás en la isla, ¿no? Pero bueno, después de la guerra pasaron 25 años, volví a tomar contacto con él, y bueno, y a partir de ahí yo le comenté que estaba haciendo un libro y que, bueno, que mi intención era que él sí quería colaborar y tal. Y algo muy curioso suscitó en esa relación. Él no me pidió el libro en absoluto para leerlo y a partir de ahí, si le interesaba colaborar, colaboraría, ¿no? Sino que colaboró de forma inmediata con el libro sin necesidad de poder pedírmelo porque a lo mejor puedo tener alguna frase que no es correcta o alguna frase indebida o lo que sea y tal, y sin embargo él se ofreció sin necesidad de pedírmelo, ¿no? Cosa que habla muy bien de Nick, y volvemos a lo mismo, volvemos al mismo sendero, ¿no? Si somos capaces de respetarnos, si somos capaces de abrir ese nuevo paradigma, ¿no?, sobre Malvinas,
en base a la paz que hay que tener dialéctica, en base a la paz espiritual que hay que tener, al encuentro que hay que tener, porque sí hay que tenerlo. Yo creo que más que hablar de Malvinas, hay que sentirlo a Malvinas, ¿no? No solamente los veteranos de guerra, sino cuando todos empecemos a sentir espiritualmente Malvinas y lo que fue, y el hecho providencial que está haciendo ahora, yo creo que ahí podemos hablar de pactos de no agresión, hablar de paz, ¿no? Mientras tanto, no se puede, vamos. ¿Y usted, Oscar, cree que aquí en Argentina se siente y se vive de esa forma? ¿Cree que las autoridades en la Argentina, en particular, inclusive la presidenta, lo vive desde ese lugar? ¿O cree que todavía no ha calado hondo ese sentimiento que usted expresa? Bueno, yo lo que sí, si me permites, Paulino, me voy a ceñir con el respeto hacia los políticos de parte de Inglaterra y de parte de Argentina. No voy a hacer ningún tipo de comentario, porque ellos tienen un enfoque y ese enfoque es el que tienen y es respetabilísimo, tanto por parte de Argentina como por parte inglesa. Yo lo que sí, el enfoque, digamos, nuestro es un enfoque muy espiritual, ¿no? Y que puede estar en línea con ciertas cosas y con otras no. Entonces, yo creo que, bueno, si estamos hablando de un nuevo paradigma y un nuevo enfoque y un reset, en definitiva, y un minuto de tiempo para reflexionar, estamos hablando de otros conceptos que tienen que ir añadidos, ¿no? Que no son diametralmente opuestos, pero si seguimos partiendo desde discusiones kafkianas y dicotomías, no hemos avanzado, ¿no? Ahí está el pasado, ¿no? Ahí está la historia. Entonces, bueno, tenemos que generar interlocuciones válidas que nos permitan llegar a eso, ¿no? A convivir en paz. O sea, caminos alternativos a lo que la diplomacia ha expresado hasta aquí, tanto argentina como británica. Exacto, caminos alternativos todos, nuevos enfoques todos. Porque si nosotros dialogamos con aquellos que nos hemos tirado de trinchera a trinchera, si somos capaces de dialogar con ellos, si somos capaces de conectar con ellos, si somos capaces de haber enterrado el resentimiento, el odio, hemos tenido esa grandeza, muchísima gente, más que yo inclusive desde Argentina y desde Inglaterra, con más razón, ese es el punto de partida, ¿no? Es decir, Oscar, me quedó preguntarle, ¿por qué se fue el argentino? Usted, tras la guerra, en el reconstruir del país en términos democráticos, ya en democracia y con Alfonsín en el poder. Bueno, la historia está ahí, ¿no? Si bien el país entró en democracia, lo que no había entrado en ese momento histórico, fue darle un albergue lo suficientemente importante a nivel administrativo, y luego el mismo pueblo no nos entendió. Yo en ese momento no me entendió ni mi madre, por poner un ejemplo, Paulino, y bueno, rechazos por todos lados tuvimos, y yo decidí irme, inclusive seguí mi tratamiento psiquiátrico fuera del país, cosa que digamos que en este momento, bueno, no sufro de ninguna secuela, ¿no? Porque entendí muy bien el tema y bueno, lo interioricé y demás, y no me terminé de intoxicar. ¿Y cuánto tiempo Oscar estuvo bajo tratamiento psiquiátrico? Bueno, estuve más de 10 años bajo tratamiento psiquiátrico. No de continuo todas las semanas, pero estuve 4 meses ingresado en un sanatorio psiquiátrico en Argentina. Imagínese cómo puedo salir yo de un sanatorio psiquiátrico en Argentina cuando, bueno, me voy del sanatorio y me dicen que tenía que pagar el té que había consumido dentro y quien me afeitaba tenía que pagarlo, pero no me dejaban usar las maquinitas de afeitar por miedo a que yo me suicidara. Y entonces, claro, cuando me fui, tuve que dejar mi ropa empeñada delante de mis padres porque no tenía dinero para pagar, ¿no? Entonces, imagínese, póngase usted en mi lugar, como se ponga en el lugar de todos los que estuvieron en los trenes pidiendo limosna y tal, si yo no aguanté eso, ¿no? Es decir, es impresionante lo que cuenta Oscar, porque es el relato vivo de muchos de los excombatientes y lo que han atravesado. Y ahí empiezan los suicidios, ¿no? Y ahí empiezan más de 700, dijo usted. Sí, hay más de 700. Yo creo, no lo digo, no quiero ser
exacto, pero yo creo que el primer suicidio lo vivo yo en Fuerza Aérea, por lo menos en Fuerza Aérea fue el primero, cuando a mí, el que era en ese momento cabo principal SIVA, habíamos estado en la guerra juntos, habíamos compartido el camarote de prisioneros juntos, campos de concentración juntos. Yo estaba ya por entrar en tratamiento psiquiátrico y una tarde vino y me dijo, me siento muy mal, Óscar, estoy muy mal, hoy estoy fatal. Le digo, bueno, no te preocupes que mañana te venías al psiquiatra conmigo y tal, y no llegó al mañana, ¿no? Sacó una pistola y se suicidó fuera, ¿no? Oscar, ¿qué hace usted ahora en Canarias? ¿A qué se Bueno, dedica? yo cuando llegué me inicié en el buceo profesional, hice mi formación de buceo profesional en España, tengo una empresa de trabajos submarinos, desde hace ya todos estos años, se llama Operaciones Subacuáticas Doria, y de ahí nació, hace 10 años, después de aplicar muchas técnicas de buceo profesional, lo que se llama hoy el Instituto Internacional de Buceo Adaptado, ¿no? El cual es un instituto que yo regento con instructores de buceo adaptado, con especialistas en buceo adaptado. ¿Y qué hacemos? Pues hacemos una parte complementaria de la rehabilitación de aquellos pacientes que tienen problemas de todo tipo, no solamente minusvalías de tipo psíquicas, físicas y motrices, sino también de sus familiares, ¿no? Para hacer un conjunto y hacer una estructura multidisciplinar en que podemos estar todos y podemos compartir todos el mismo problema, pero desde un punto feliz, ¿no? Desde un punto más aceptable, ¿no? Para eso contamos, bueno, con un médico, especialista en medicina hiperbárica, con un psicólogo. Entonces llega la persona que quiere rehabilitarse a través del buceo adaptado, y nosotros a través de unos protocolos que tenemos estandarizados ya, que vienen de ACUC Internacional y de SEMAS, pues iniciamos el proceso con ellos. No solamente con el que va a bucear con nosotros, sino también con sus familiares, ¿no? Qué impresionante. Hacemos ad honorem, no cobramos nada porque yo saco mi dinero, el dinero con el cual trabajo, lo saco de mi trabajo de buceo profesional y con eso doy a quien necesite asistencia en el sentido del instituto, ¿no? Es un tema que quiero dejar puntualmente claro porque yo no cobro un céntimo del tema, ¿no? Todo lo contrario, lo doy como agradecimiento, ¿no? Y se le ha ofrecido al Santo Padre también este tema. ¿Y le aceptó? Sí, por supuesto, le dejé un DVD y un CD con toda la información que nosotros hacemos, ¿no? En Gran Canaria. Óscar, en términos de despedirlo, ¿me recuerda el título del libro? Sí, el libro se llama Viaje al centro de la guerra, de Ediciones Argentinidad. Está agotado en este momento, se va a hacer una edición especial, aunque le hemos entregado ya los títulos de propiedad, hay una edición especial que se va a sacar conmemorando este encuentro con el Santo Padre, y a partir de ahí ya lo que designe la Iglesia, ¿no? Para obras de caridad. Yo así se lo hice saber al Santo Padre y bueno, y se puede ver la alegría que él tiene en la cara cuando se lo entregué, ¿no? Porque yo no y permíteme un segundo que quiero hacerte esta reflexión, cuando pensé todo lo que tenía que decirle y todo lo que tenía que, eran millones de cosas, ¿no? Que quería decirle, y al final terminó como un colador cayendo una, ¿no? Y esa fue la que yo le dije en el oído cuando le dije que lo amaba muchísimo y que iba a estar hasta el final con él. Yo no fui a pedirle nada, no fui hay mucha gente que necesita, yo precisamente estando con él no necesito nada, fui a darle. Y eso es un tema que ha nacido de toda la bendición que he tenido y que seguimos teniendo alrededor, ¿no? Y tenemos que ser conscientes de que tener a un líder espiritual como es el Papa Francisco al lado nuestro en Argentina, tenemos una bendición, tenemos que saber aprovecharla, ¿no? Yo el mensaje lo tengo muy, muy, muy claro. Óscar, le agradezco enormemente este ratito en la mañana de Buenos Aires, pasado el mediodía allí en Italia. Muy gentil, muy generoso. Nada, gracias a ti, Paulino, y bueno, ahora vamos con el segundo tramo, que es llevar los crucifijos y demás cosas en esa navegación que tenemos que hacer hacia Malvinas, ¿no? Así que nada, lo vamos a hacer en su momento con mucho gusto, Paulino. Un abrazo, Oscar, muchos éxitos y mucha suerte, definitivamente. Gracias a ustedes. Gracias. Oscar Doria Fernández, el ex combatiente de Malvinas que se entrevistó con el Papa Francisco, que fue el primero, lo hizo el pasado miércoles y que tiene esta experiencia de vida conmovedora, con un libro en donde el prólogo
y la otra mirada lo da Nick, aquel que lo interrogó en Malvinas.